Saludos a la comunidad de ciencia y tecnología. En esta oportunidad voy a presentar el proyecto que desarrollé, Datalogger, con el PIC 16F1847, registros almacenados en una SD card. Comenzaré explicando qué es un Datalogger. Un Datalogger es un dispositivo que almacena datos en tiempo real y de forma periódica o por medio de eventos en su memoria interna, o en algunos casos los envía a internet. Estos datos pueden ser voltaje, corriente, humedad, temperatura o cualquier otra variable que es de interés. Por ejemplo, esto es un Datalogger que registra temperatura y humedad. También es importante que registre la fecha y la hora en la que se están tomando estas lecturas para un posterior análisis. El objetivo de un Datalogger es analizar la variable o las variables de interés que registra el equipo. En el proyecto estamos utilizando el PIC 16F1847, que es de Microchip, es este de acá exactamente. Es de arquitectura de 8 bits, tiene 18 pines. Como podemos ver aquí, en estas primeras versiones del proyecto estamos utilizando el 95% de la flash y 50% de la RAM. Se puede optimizar el uso de estos recursos, pero eso lo dejaremos para posteriores versiones. Aquí podemos observar el circuito armado del proyecto. Este Datalogger fue diseñado principalmente para analizar la curva de carga de las baterías de litio. En esta parte va el cargador y en esta la batería. Acá tenemos el módulo RTC que nos va a ayudar para obtener la hora y la fecha en el que se están tomando las lecturas, y la SD card donde se va a almacenar los datos. Las baterías de litio, como sabemos, son estas de acá, ya sea las LiPo, que son estas cuadradas, o las cilíndricas, las 18650, que son de este modelo, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta página están haciendo una comparación de cuál es mejor. Tienen sus ventajas y sus desventajas ambas baterías. Eso va a depender del proyecto. Para el cargador estamos utilizando el TP4056, que es este pequeño módulo. Y vamos a modificar esta resistencia, que es la que programa la corriente máxima de carga. Este módulo o este circuito que hemos implementado también tiene limitaciones a considerar. Podemos utilizar cualquier cargador siempre y cuando la corriente máxima que va a suministrar no pase de 1.2 amperios y no puede superar este voltaje mayor a 5 voltios, o en este caso, como es una celda, 4.2 voltios. No podemos poner doble celda en este caso. Se puede modificar, eso sí. Paso a explicar el funcionamiento de este Datalogger. Digamos que tenemos el cargador y la batería. La conexión en un funcionamiento normal es directa. Conectamos más con el más y el menos con el menos. Pero para utilizar el Datalogger y ver cómo se está comportando el voltaje y la corriente, tenemos que interferir en esta conexión. ¿Cómo lo hacemos? En la parte positiva es sencilla, simplemente vamos a tomar un punto y lo vamos a conectar a nuestro ADC, digamos, del PIC. En la parte negativa sí es un poco más complicado. Tenemos que abrir este circuito, tomar este negativo y lo vamos a juntar con el negativo de mi Datalogger. Este negativo de la batería tiene que pasar por la R-Shunt para medir la corriente. De este modo, acá, midiendo la caída de voltaje en esta R-Shunt, vamos a obtener la corriente. Para obtener el voltaje y la corriente también hemos utilizado regresión lineal. Todos estos datos se almacenan en la SD card. Como ya hemos visto, estamos utilizando un módulo y en ese módulo se tiene que insertar esta SD card. Los registros se van a almacenar periódicamente gracias a una función que tiene el RTC. Este módulo tiene un pin en el que nosotros vamos a programar indicándole que genera una señal de 1 Hz. Este pin se va a conectar a un pin también del PIC. De este modo, por medio de una interrupción, vamos a tener una señal que nos indica que ha pasado un segundo. Entonces vamos a utilizar un contador que nos va a indicar que después de 10 segundos va a tener que almacenar un valor, corriente y voltaje, en la SD card. Y así va a estar guardando datos cada 10 segundos periódicamente hasta que se complete la carga de la batería. El algoritmo o la lógica vamos a analizarlo después en un diagrama de flujo cuando detecta que ya se cargó la batería. En ese momento también finaliza la escritura en la SD card. De este modo he logrado almacenar hasta 1000 registros probando este Datalogger con varias baterías. Luego retiramos la SD card. Podemos utilizar un USB, un conversor, para ponerlo en una PC o en una laptop. El archivo que se va a guardar es un TXT simple y luego podemos leer estos datos y estos son los valores que vamos a obtener. Este es el formato: voltaje, corriente, hora y fecha.
Por ejemplo, 190 milivoltios, 150 miliamperios, hora, minuto, segundo, día, mes y año. Con estos datos luego podemos graficarlos de este modo. Vamos a utilizar Python, vamos a ver después todas las gráficas que hemos obtenido. Más de 5 baterías que hemos analizado su curva de carga. En este video vamos a ver el funcionamiento inicial del módulo del circuito que hemos armado, Datalogger. Vamos a conectarlo directamente a 12 voltios con un cargador. Inicialmente debe prender el LED verde indicando que está comenzando a funcionar, luego el LED rojo con dos parpadeos indicando que se ha leído correctamente la SD card. Luego de ello vamos a comenzar a detectar la batería y el cargador. Si no detecta ninguno de ellos va a hacer este juego que es un blink rápido del LED rojo. Esos LEDs nos ayudan para verificar en qué parte del programa se encuentra el Datalogger. Antes de ver el circuito del Datalogger vamos a ver los componentes principales del proyecto. En este caso vamos a utilizar el módulo SD card. Vamos a utilizar también el módulo RTC, un amplificador, el LM358. Necesitamos amplificar el voltaje que vamos a medir en este reshunt para obtener la corriente en miliamperios. El PIC 16F1847 que también ya había indicado. Es un regulador lineal para alimentar todo el circuito. El 7805 es suficiente porque todo el equipo requiere alrededor de 100 a 200 miliamperios. El cargador, el TP4056 que es este de aquí, y baterías de litio, ya sean estas cuadradas LiPo o las cilíndricas, ¿no? Una memoria también SD card. Para este proyecto vamos a necesitar una de baja capacidad, 4 GB, 2 GB, porque es posible que las de mayor capacidad, 3264, no las pueda leer el PIC. Para el módulo SD card vamos a utilizar este de aquí. Este es el módulo, se comunica a través de CPI, es un conversor básicamente de 3.3 a 5 voltios, la SD card trabaja a 3.3 y el PIC a 5 voltios, acá este es el regulador. Para esto necesitamos un puerto de comunicaciones SPI y el PIC que estamos seleccionando tiene dos puertos de comunicación. Uno lo podemos programar por SPI y el otro lo vamos a programar por I2C para trabajar con la RTC. La RTC es un DS1307 y aparte también tiene una EEPROM. No vamos a utilizar la EEPROM ahora, pero sí vamos a utilizar el RTC, ¿no? Es por I2C. El microcontrolador sí puede soportar estas dos comunicaciones a la vez. Este es el módulo. Al otro lado se pone la batería para que se quede grabado la hora programada, la fecha, ¿no? Por ejemplo, entonces para programar la fecha necesitamos un programa en el que va a programar la fecha y el otro programa principal donde ya va a comenzar solo a leer, ¿no?, la fecha y la hora. Esto sí es necesario hacer una programación inicial solo una vez, donde vamos a programar la fecha y también vamos a configurarlo para que tenga en el pin SQ una señal de 1 Hz. Entonces ya lo programamos solo una vez con la fecha actual, la hora, la fecha, y luego ya podemos leerlo en nuestro programa principal. La fecha se va a mantener gracias a la batería, a la pila, estas pilas tipo botones. Luego de ello, como estábamos viendo más materiales, es el LM358 que es un OPAN, tiene dos amplificadores internamente. Estos de aquí hay que alimentarlos con más de 5 voltios para obtener en su salida 5 voltios porque no es rail to rail. Por eso le estamos alimentando el circuito con 12 voltios. Del mismo modo también hay esta consideración para el RTC. El RTC también solo puede alimentarse con 5 voltios según su datasheet. Aparte de ello, en nuestro circuito que hemos hecho, que es este de aquí, tenemos un puerto de comunicación serial. Esto lo vamos a utilizar como depuración. Son 3 pines, GND, TX y RX. Está programado para 9600 baudios. Esto nos va a ayudar para depurar y verificar que está funcionando correctamente el circuito. Este puerto de depuración serial lo vamos a implementar por software. Si bien el PIC tiene serial, pero al utilizar SPI I2C ya no tenemos ese puerto disponible, entonces por eso vamos a hacerlo por software. Como podemos ver aquí, este PIC 1847 tiene dos puertos de comunicación MSSP. Entonces
Uno lo programamos como SPI y el otro como I2C para utilizar los módulos, ¿no? El RTC y la SDK. Si bien tiene un EUSAR, pero este EUSAR, como podemos ver acá, están asociados también al SPI y al I2C, es decir, no podemos utilizar ambos a la vez. Por ejemplo, tenemos este de acá, RTX, y también está asociado este SSL, ¿no? O el SSK. Para medir la corriente en este circuito de batería y cargador, tengo un video que les recomiendo que vayan a ver, que es el de un miliamperímetro aplicando técnicas de regresión lineal. En ese video van a encontrar cómo desarrollé esta parte de aquí, que es igual, similar, porque utilicé el mismo circuito casi, simplemente varía un poco la ganancia y los voltajes también un poco varían, ¿no? Entonces tuve que volver a aplicar la regresión lineal. Para obtener el voltaje de la batería, acá hay una pequeña consideración. Si bien tomamos directamente este punto para medir este voltaje a la entrada de un pin analógico, lo hacemos a través de una resistencia de 10K en este caso. Yo había utilizado una resistencia de 100 ohmios, pero el problema era que una vez cargada la batería se descargaba por este pin de aquí, por esta resistencia de aquí, RS. Como era muy pequeña y hacía un circuito cerrado, se descargaba la batería. Entonces tuve que aumentar esta RS y según este datasheet, para mantener los tiempos de carga y descarga y poder tener una lectura eficaz y más precisa del valor analógico, esta RS debe ser como máximo 10K. Entonces ese es el valor que utilicé, 10K. Esta es mi batería, se podría decir, en mi circuito, y acá estoy leyendo a través de esta resistencia de 10K al pin analógico del PIC, de este PIC, ¿no? Este es el circuito final del proyecto. Hemos hecho algunas modificaciones que hemos visto necesarias, luego pasaré a comentar alguna de ellas. En esta primera parte vemos la fuente de 12 voltios, es un cargador de 12 voltios. Acá está el regulador lineal, 5 voltios. Utilizamos condensadores 330 y 10 micros, un poco para filtrar, ya que el cable que viene de alimentación es un poco extenso, entonces para ello nos va a ayudar este condensador. Luego tenemos este de 10 micros y esto va a alimentar ya a todos los módulos, al PIC, para que funcione adecuadamente. Estos 12 voltios sí van a alimentar al amplificador, ¿no? Al amplificador un inversor en este caso, al LM358. El PIC le añadí un pulsador de reset. También tiene su puerto de programación para facilitar las pruebas y los tests que tenemos que hacer al proyecto, al circuito en total. También tiene sus condensadores de filtrado, el PIC, y todos los 3 puertos de comunicación, ¿no? El SPI, el I2C y el serial, que es, como ya mencionado, se ha programado por software. Los LEDs de estado, LED rojo y LED verde. Acá vemos un módulo que es el Tiny RTC, y aparte tenemos la señal SQ, que es el que nos va a indicar por interrupción que ha pasado un segundo. Como sabemos, el I2C utiliza solo 2 pines para la comunicación. Internamente este módulo ya tiene las resistencias pull-up. Luego tenemos el otro módulo que es la SD card, este de aquí, comunicación por SPI. El chip CL lo configuramos en este caso manualmente y tenemos que indicarle en qué momento estamos leyendo para poner este chip a 0, ¿no? El puerto de programación, el puerto serial GND, RXTX, el amplificador para medir acá la corriente, acá está la región de 0.33. Por acá va a pasar la corriente y vamos a medir la diferencia potencial en esta resistencia. La amplificamos y eso va a ir a nuestro ADC del PIC, Output IT, y el Output B, que es el de voltaje. En este caso solo estamos utilizando una resistencia de 10K. Y el cargador, el TP4056, este de acá es ajeno, digamos, al circuito, pero también le hemos puesto para hacer las consideraciones necesarias para que el proyecto funcione adecuadamente, ¿no? Acá va a ir la batería, que tampoco es propio del circuito tampoco, pero también la tenemos. Y este sería el diagrama como lo hemos diseñado, ¿no? Aparte de la consideración de que hayamos cambiado
Inicialmente esta resistencia era de 10 ohmios y le cambiamos a 10K porque vimos que se descargaba por esa línea la batería. Aparte de ello, tenemos esta consideración para el reset del PIC. Revisando el datasheet, ya no es necesario poner un pull-up en este caso. Más bien cuando yo le puse el pull-up no funcionaba adecuadamente el reset. Por eso lo retiré. Los invito a ver el video de la parte 2 del proyecto donde vamos a ver la programación del microcontrolador, también los registros de datos de más de 5 baterías. Procesaremos estos datos con la ayuda de Python y Jupyter Notebook para obtener la gráfica de la curva de carga. Gracias por ver el video, suscríbanse a este canal, denle like, compartan, dejen un comentario. También pueden comentar qué tema les gustaría que trate, de este modo me ayudan para generar más contenido. Gracias.